El día que inicié por primera vez Atomfall, lo último que esperaba ver era un juego de supervivencia extremadamente cuidado. Recuerdo iniciarme en la historia con la sensación de que iba a encontrarme el enésimo juego de mundo abierto repetitivo con un crafteo infumable, pero en cuanto empecé a recorrer el primer mapeado y pude conseguir un detector de metales intercambiando objetos con un NPC, algo en mi interior ya me gritó que estaba ante algo distinto. Un título que, si bien desconocía de su existencia hasta ese momento, tras dar los primeros pasos y explorar la primera zona ya me confería motivos más que suficientes para continuar. Para empezar, debo decir que la culpa es mía, porque desde el momento que vi que la desarrolladora era Rebellion, debo recordaros que este es el estudio detrás de Sniper Elite, unos shooters increíbles con unas mecánicas espectaculares que siempre ha pasado bastante desapercibido debido a que no son un AAA. Ya debí intuir que me encontraba ante un juego increíblemente trabajado, pero nunca llegué a imaginar que me gustaría tanto. Pero, ¿qué es Atomfall? De forma resumida, es un shooter en primera persona de supervivencia, a veces diría que también de horror, con varios mapas extensos repletos de secretos, historias, pura supervivencia donde la exploración toma un nivel muy elevado, donde cada acción tiene sus consecuencias, en el que debemos buscar la manera de huir de un infierno a base de ingenio, con total libertad para afrontar los retos que nos impiden avanzar, donde debemos crear alianzas pero cuidando bien nuestras decisiones con para los personajes. El contexto es sencillo, nos encontramos en una Inglaterra alternativa de los años 60 luego de un desastre nuclear y despertamos en un búnker sin saber quiénes somos ni qué hacemos allí. A partir de entonces deberemos buscar la forma de huir de una zona de cuarentena que ha sido tomada por un ejército autoritario que ha dejado de recibir órdenes desde el Estado, por un grupo anarco que intenta sobrevivir y un culto religioso que adora a una deidad desconocida. Por doquier hallaremos enemigos y aliados, algunos dispuestos a ayudarnos con la premisa de facilitarnos una salida mientras que otros solo velarán por sus propios intereses. Para mí es difícil explicar lo que es Atomfall sin caer en comparaciones, pero vista su envergadura y su capacidad para sorprender es lo mejor que puedo hacer. Ciertamente tenemos libertad para explorar los mapeados en busca de recursos, que aquí sí son súper valiosos, pero lo más importante de su entorno es que todo está conectado de un modo u otro. Para hacer un símil tenemos una zona central, que vendría a ser como la mansión de Resident Evil, que debemos ir abriendo para acceder a su vez a nuevas zonas. Pero es que el resto del mapeado también está conectado, con muchas zonas cerradas a cal y canto y que debemos ir abriendo buscando las herramientas y las llaves de acceso distribuidas por la zona de cuarentena. Es como si Rebellion hubiera elaborado un enorme puzzle que debemos resolver al tiempo que exploramos y seguimos pistas. Aquí no vale conseguir una flecha que nos guíe hasta el lugar. Para abrir las zonas o bien seguimos las pistas descritas en nuestro diario o nos embarcamos en una exploración que nos permite acceder a las zonas buscando la llave por nuestra propia iniciativa, que bien puede estar resguardada en otro punto del mapeado. Esa es la gracia en sí, que bien podemos seguir una de sus interminables historias para resolver el enigma o bien a base de arriesgarnos podemos hacernos con la pieza que nos falta. Al fin y al cabo todo tiene una recompensa y en Atomfall casi todas ellas son necesarias para sobrevivir a lo que nos espera en la recta final del juego. En cuanto al sistema de supervivencia, estamos ante algo bastante notorio, pero vayamos por partes para no perdernos. Primero y esencial, tenemos que tener en cuenta constantemente nuestra barra de salud, ya que cualquier golpe, disparo, quemadura, abrasión química podrá hacer estragos en ella, por lo que es esencial llevar siempre con nosotros algún botiquín o unas vendas para paliar los daños. También tenemos una barra de estamina que nos limita cuánto podemos correr, cuántos golpes a melee podemos dar, patadas para tomar distancia con los enemigos e incluso nuestra capacidad para escalar o saltar. Hay que tener en cuenta que en Atomfall la violencia no siempre es la respuesta y nos veremos obligados a huir del combate en incontables ocasiones. Por otro lado, tenemos un inventario muy limitado tanto para las armas, la munición o los objetos. Existe un sistema de almacenamiento pero solo está disponible en algunas zonas, por lo que no podemos ir recogiendo todo lo que veamos y debemos ser inteligentes con lo que transportamos. El inventario no es ampliable, así que más nos vale tomar buenas decisiones. Por otro lado, poseemos un sistema de crafteo, pero antes de poder fabricar ciertos elementos debemos encontrar la receta correspondiente. Esto es una parte esencial del juego, ya que todo lo que podemos fabricar es útil, desde tónicos para resistir la radiación, vendas e incluso granadas improvisadas, muy necesarias en ciertos momentos del juego.
Los materiales además son muy preciados, porque elaborar algo cuesta bastante recursos. Finalmente podemos acceder a varias habilidades, que también debemos desbloquear encontrando un libro de mejoras. En Atomfall no existe el sistema de subida de niveles, y todo se consigue con esfuerzo y exploración. La exploración, pues, es recompensada también con inyecciones que nos brindan puntos de mejora. Estas mejoras son muy útiles porque nos permiten soportar más castigo, sprintar más rato, sufrir menos retroceso en las armas, conseguir mejores objetos en el crafteo e incluso mejorar las propias armas, porque esa es otra mecánica de Atomfall. Las armas, casi todas ellas, están en un estado lamentable, y gracias a esta mejora podemos desmontar 2 de ellas para conseguir una tercera en mejores condiciones. En cuanto al combate, estamos ante una mezcolanza de tiroteos y tortas a melee maquillado con arrojadizos, todo ello con un ritmo pausado. Por el mundo de Atomfall podemos encontrarnos varios tipos de enemigos, que van desde simples humanos armados con armas de fuego o bien con armas a melee, hasta robots gigantes con lanzallamas y mutantes capaces de arrancarnos un brazo a tortazos. Me fascina cómo por momentos consigue transmitir acción tradicional, con momentos tensos a lo survival horror, perdidos por alguna instalación militar o científica donde sentimos la tensión y el palpitante terror. Los enemigos por su parte a veces pueden repensarse si entrar en la pelea, si nos ven bien armados, por lo que a veces conviene pasar de largo para no desperdiciar recursos. También podemos jugar en sigilo y acabar con los enemigos en silencio, así como ocultarnos en la hierba y pasar desapercibidos. Pero lo que de verdad me fascina de este título es sin duda su capacidad para sorprender tanto en la historia como en los acontecimientos que transcurren a lo largo de las diferentes tramas. Cabe señalar que el juego tiene varios finales, y yo mismamente he descubierto 6 de ellos, y muchas, pero muchas historias perdidas por su mundo, algunas con un final resolutivo y otras sencillamente son pistas para conseguir más recursos, pero lo interesante es que podemos jugar a varias bandas y actuar eligiendo qué hacer, qué decir y con quién aliarnos, con tal de conseguir nuestro propósito. Además de innumerables personajes secundarios que nos ofrecen una subtrama, también encontramos aquellos que nos permiten desbloquear uno de los finales. Con todos ellos podemos actuar a sus espaldas mientras entablamos alianzas paralelas, pero cuidado, porque al ser personajes independientes pueden actuar por cuenta propia. Por ejemplo, en mi caso ayudé a cierto personaje a llegar a la instalación principal, y allí dio caza a una doctora y acabó con ella porque tenía asuntos pendientes con ella. A causa de ello perdí uno de los posibles finales. En este juego todos los personajes pueden morir, nadie es irreemplazable, por lo que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Eso también implica las facciones, ya que dependiendo de lo que hayamos hecho nos atacarán sin pensarlo 2 veces. Quiero contaros una anécdota que me parece curiosa. En una de las misiones me enviaron a interrogar a una reclusa, y en lugar de seguir las órdenes decidí liberarla. Al hacerlo, esa acción hizo que cierta facción me quisiera muerto. La cosa es que los muertos no hablan, ¿no? Por lo que decidí huir del lugar sin ser visto por nadie que pudiera comunicar que yo era el culpable. Al llegar al campamento convencí al líder de que yo no tenía nada que ver, así que conseguí seguir con su trama y a su vez crear una nueva alianza con la persona que había liberado. El juego está repleto de este tipo de lecciones, donde ni siquiera hay un diálogo, es pura elección de acción y eso me flipa. También me gusta mucho el tono general y la ambientación. En el tema gráfico nos sonará bastante, porque utiliza el Unreal Engine 4, y ya hemos visto muchos juegos con esos assets, incluso diría que se parece a Days Gone de PlayStation. A la vista es muy agradable, con un diseño post-apocalíptico verde, pero repleto de búnkeres y laboratorios científicos inquietantes de aspecto lúgubre. Tal vez le he hecho en falta algún bioma extra, pero a la vista está que es un juego muy resultón. La ambientación es uno de sus puntos fuertes, y es una gozada moverse por su mundo. Atomfall es el ejemplo de cómo puede hacerse un juego de exploración satisfactorio sin tener que recurrir a artificios, recompensas inocuas y falsas sensaciones de recompensa. Cuando exploras, encuentras, y de eso se trata. Si decides perderte por un lugar hostil y pasar las canutas, encuentras siempre algo útil, ya sea una nueva receta, puntos de habilidad para mejorar nuestra supervivencia, herramientas para acceder a nuevas zonas o incluso un nuevo acceso a zonas ya encontradas que nos brindan un atajo.
También podemos encontrar decenas de historias interesantes, nuevos personajes con los que desbloquear un final alternativo. Me deja loco que más de la mitad del contenido principal esté tan escondido y lo puedas perder si no te arriesgas a investigar, y como no, sensación de recompensa. Atomfall es un ejemplo de cómo las acciones cuentan, incluso sin tener que recurrir a los diálogos. Es que incluso su sistema de comercio es bueno, donde los vendedores recurren al trueque y podemos intercambiar cosas a las que nosotros no les vemos valor, pero que para otro personaje pueden ser muy importantes. Atomfire es un juego que ha sabido muy bien hacia dónde orientarse, sin tener que crear ilusiones que nos hacen creer una falsa evolución. En la base encontramos un juego sencillo con mecánicas sencillas, pero muy bien ejecutadas, y en el fondo del armario un título profundo, con una historia que pasa a segundo plano para centrarse en los personajes, que son lo importante aquí. Como llevo diciendo desde hace un tiempo, a veces no hace falta reinventar nada, solo centrarte en hacer pocas cosas pero muy bien trabajadas, sin florituras absurdas ni añadidos absurdos. Como suele pasar con este tipo de juegos, no escucharéis mucho de él por no ser un AAA patrocinado por una gran compañía. Es un proyecto mediano de un estudio mediano, pero que tiene su público, y en mi opinión un espejo de cómo deberían hacerse los juegos que buscan ofrecer exploración real, decisiones importantes y una supervivencia simple pero efectiva. Atomfall es una de esas joyitas que no puedes perderte si te gustan los juegos de supervivencia y buena exploración. Un saludito a todos y un besito en los morros, mis panas.